Me llamo Marcos. Tengo 34 años. Vivo solo en un apartamento de 70 metros cuadrados en una ciudad mediana del centro de España. Trabajo en diseño gráfico, mayormente desde casa, mayormente en pijama hasta las 12 del mediodía si el calendario me lo permite. No tengo hijos. Tengo una planta que se llama Ernesto y que lleva 3 años sobreviviéndome contra todo pronóstico. Os cuento esto porque quiero que entendáis quién soy antes de contaros lo que descubrí. No soy historiador. No soy genealogista. No soy alguien con una pasión particular por los archivos o por los documentos antiguos o por reconstruir árboles familiares. Soy una persona completamente normal, con una vida completamente normal, que un domingo por la tarde no tenía nada mejor que hacer. Eso es importante. Porque esta historia no le pasó a alguien que la estaba buscando. Le pasó a alguien que simplemente no cambió el canal a tiempo. Todo comenzó por aburrimiento. Eso es lo más ridículo de esta historia y también lo más verdadero. No empezó por una revelación dramática en el lecho de muerte de un familiar. No empezó porque encontrara una carta escondida detrás de un cuadro viejo mientras vaciaba la casa de mi abuela. No empezó porque alguien me llamara con voz temblorosa para decirme que había algo que necesitaba saber. Empezó porque era un domingo de febrero, llovía con esa lluvia gris y constante que no tiene ninguna épica. Había visto ya todo lo que quería ver en las plataformas de streaming y vi un anuncio de uno de esos kits de ADN que te dicen de dónde eres. Uno de esos que prometen contarte el porcentaje de cada región del mundo que llevas en la sangre. Uno de esos anuncios que había visto ya 20 veces y que siempre había saltado sin pensar demasiado en ellos. Ese domingo no lo salté. No sé exactamente por qué. Quizás porque llevaba semanas sintiéndome un poco desconectado de todo, esa sensación difusa que a veces aparece sin razón aparente y que hace que te preguntes cosas que normalmente no te preguntas. Quizás porque había tenido una conversación con mi madre la semana anterior donde habíamos hablado de mi abuelo materno, que había muerto el año anterior, y me había dado cuenta de lo poco que sabía realmente sobre de dónde venía mi familia más allá de 2 generaciones atrás. Quizás simplemente porque llovía y tenía la tarjeta de crédito cerca. Lo compré. Tardé 3 semanas en recibirlo. Otros 15 días en hacer la prueba, escupir en el tubito pequeño que te mandan, sellarlo con más cuidado del necesario porque me puse nervioso y enviarlo. Y después otras 6 semanas esperando resultados. Casi 2 meses desde esa decisión impulsiva un domingo lluvioso, hasta que me senté frente al ordenador con una taza de café que se fue enfriando sin que me diera cuenta y abrí el correo que decía que mis resultados estaban listos. El corazón me iba más rápido de lo que esperaba al hacer clic. No sé por qué. No tenía ninguna expectativa concreta. No había ninguna historia de familia que me hiciera pensar que iba a encontrar algo inesperado. Simplemente el corazón iba más rápido. Como cuando abres los resultados de un examen del que no sabes si has aprobado, aunque en el fondo sabes que sí. Los resultados del ADN en sí no me sorprendieron demasiado. Ibérico, mayoritariamente. Con algo de norte de África, que también esperaba dado que mi familia siempre se bromeaba con que teníamos sangre mora por algún lado, que mis ojos oscuros y mi piel que toma el sol rápido tenían que venir de algún sitio. Un pequeño porcentaje de Europa del Norte que no sabía explicar, pero que tampoco me parecía imposible. Normal. Interesante pero no revolucionario. Me quedé mirando los porcentajes durante un rato. Los comparé con los de algunos amigos que también habían hecho la prueba. Hice capturas de pantalla para mandarlas por WhatsApp, pensando que mis amigos iban a encontrarlo más interesante de lo que en realidad lo encontraron. Estuve a punto de cerrar la pestaña. Pero seguí explorando la plataforma. Y encontré la sección de coincidencias de parientes. Ese servicio que tienen algunos de estos kits donde te muestran otras personas que han hecho la prueba en la misma plataforma y con quienes compartes suficiente material genético como para ser familia. Primos lejanos, en su mayoría. Gente que no conoces, que vive en otros países, con apellidos que nunca has escuchado y que probablemente nunca vas a escuchar de nuevo. Yo tenía 17 coincidencias. La mayoría eran primos de 4º o 5º grado. Porcentajes de ADN compartido tan pequeños que la relación era casi estadística más que familiar real. Nombres que no reconocía. Perfiles con poca información. La mayoría sin foto, sin descripción, sin nada que los hiciera reales más allá de un número y un porcentaje. Pero había una coincidencia diferente. Una sola. Con un porcentaje de ADN compartido lo suficientemente alto como para ser primo segundo o primo tercero cercano. No un número pequeño y vago. Un número concreto y significativo. Una persona real, con nombre completo,
que había hecho la prueba en la misma plataforma y que tenía su perfil configurado como público con una pequeña descripción que decía algo sobre investigación genealógica y Argentina. Argentina. Me quedé mirando esa palabra durante un momento. No tengo familia en Argentina. Nunca he tenido familia en Argentina. Nadie en mi familia, en ninguna conversación que yo recuerde, ha mencionado jamás ninguna conexión con Argentina. Le mandé un mensaje. Un mensaje breve, un poco torpe, que decía algo así como que había visto que compartíamos bastante ADN y que me preguntaba si sabía cómo podríamos estar relacionados. Nunca imaginé que me iba a responder. Y mucho menos que lo que me iba a contar iba a tardar 4 meses en asimilar completamente. Me respondió a las 2 horas. El mensaje era largo. Muy largo. Educado y cuidadoso en la forma. Empezaba diciéndome que llevaba tiempo esperando que alguien de mi rama apareciera en la plataforma. Que sabía exactamente quiénes éramos. Que tenía documentos. Que tenía árboles genealógicos que se remontaban al siglo XVII. Que había dedicado 12 años de su vida a construir ese archivo familiar con una dedicación que yo en ese momento no podía imaginar pero que entendería mejor con el tiempo. Y que en algún punto de ese árbol había algo que mi familia, claramente, había decidido no contar. Cerré el ordenador. Me levanté. Fui a la cocina. Me puse a calentar agua para más café, aunque el café que tenía en la taza todavía estaba a medio tomar y perfectamente potable. Miré por la ventana la lluvia que seguía cayendo sobre la calle vacía de ese domingo. Tardé 5 minutos en volver al ordenador. Esa noche no dormí. Pasé 5 horas leyendo todo lo que esta persona me fue mandando. Documentos escaneados. Actas de nacimiento con letra manuscrita del siglo XIX que cuesta trabajo descifrar. Nombres que no reconocía. Fechas. Lugares. Un hilo que tiraba de otro hilo que tiraba de otro hilo, hasta llegar a un punto donde el árbol de mi familia dejaba de ser la historia de gente normal y corriente. Tardé 3 días en entender completamente lo que estaba viendo. Y cuando lo entendí, con las manos ligeramente temblorosas y una sensación en el pecho que no sabría describir con precisión, llamé a mi madre. La conversación que tuvimos ese día es la razón por la que estoy aquí contándoos esta historia. Porque mi madre no se sorprendió. No se sorprendió en absoluto. Mi madre se llama Carmen. Tiene 62 años. Es profesora de primaria jubilada desde hace 2 años y todavía no sabe muy bien qué hacer con tanto tiempo libre, así que lo llena con clases de cerámica los martes, series de televisión que ve con una intensidad que yo encuentro entre admirable e inquietante, y llamadas telefónicas a sus hermanas que pueden durar entre 40 minutos y 2 horas dependiendo de lo que haya que comentar. Es una mujer práctica. Directa. De las que no dan muchas vueltas a las cosas y que tienen poca paciencia con la gente que se complica la vida más de lo necesario. De las que cuando algo les preocupa lo dicen y cuando algo les parece bien también lo dicen y que no tienen demasiado espacio emocional para los medios tonos y las ambigüedades. Por eso el silencio que siguió a mis primeras palabras me impactó tanto. Le dije que había hecho una prueba de ADN. Que había encontrado a alguien en Argentina. Que ese alguien llevaba 12 años investigando nuestra familia. Que tenía documentos. Y que según esos documentos había algo en nuestra genealogía que no cuadraba con la historia que siempre habíamos contado. Silencio. Un silencio que duró demasiado para ser el silencio de alguien que está procesando información nueva y sorprendente. Era un silencio diferente. Más denso. Con peso propio. Era el silencio de alguien que está decidiendo cuánto va a contar. Conozco a mi madre. La conozco desde hace 34 años, que es exactamente lo que significa conocer a alguien de verdad. Y ese silencio no era de sorpresa. Era de cálculo. Era el silencio de alguien que en ese momento está ordenando mentalmente qué cosas caben en esta conversación y cuáles todavía no. Finalmente dijo, tu bisabuela mencionó algo una vez. Una vez. Solo una vez. Hace décadas. Cuando mi madre tenía quizás 8 o 9 años. Una mención tan vaga y tan poco elaborada que nunca le dio importancia real. Que pensó que era una de esas historias que las familias construyen para darse algo de épica, algo de importancia, algo que contar en las reuniones cuando el vino afloja las lenguas y la gente empieza a competir inconscientemente por quien tiene la historia más interesante. Yo en ese momento tuve que sentarme. No porque me fallaran las piernas de forma dramática, sino porque de repente el cuerpo me pedía estar en contacto con algo sólido. Con algo firme. El sofá. El suelo. Algo que no se moviera mientras todo lo demás se reorganizaba. Y nunca preguntaste más, le dije. Hubo otro silencio más breve. Tenía 8 años,
Marcos. Y tu bisabuela no era una mujer que invitara a hacer preguntas. Eso también lo entiendo. Porque aunque no conocía a mi bisabuela, que murió antes de que yo naciera, las descripciones que mi madre hace de ella son siempre las mismas. Una mujer pequeña y dura como la piedra. De las que habían vivido una guerra y una posguerra y que cargaban con eso en el cuerpo de una forma que no era visible pero que se notaba en cómo ocupaban el espacio. Una mujer de silencios más que de palabras. De gestos más que de explicaciones. De la generación que aprendió que lo que no se dice no puede usarse en tu contra. Tú también estás recordando algo de tu familia ahora mismo, ¿verdad? Ese comentario que alguien hizo una vez y que nadie siguió. Esa historia que se quedó a medias en la sobremesa de una comida de domingo. Eso que tu abuelo dijo y que todos miraron hacia otro lado. Eso que tu abuela mencionó en voz baja casi para sí misma y que en el momento no te pareció importante pero que ahora, recordándolo, te parece diferente. Eso es exactamente lo que había pasado en mi familia. Mi bisabuela, que se llamaba Dolores y que según las fotos que tengo de ella tenía una mirada que podría cortar cristal, había dicho en una sola ocasión delante de mi madre, que entonces era una niña sentada en la cocina haciendo no recuerdo que su abuelo, es decir mi tatarabuelo, no era hijo de quien constaba en los documentos oficiales. Una frase. Suelta. Sin contexto. Sin elaboración. Sin que nadie le preguntara por qué lo decía ni qué significaba exactamente. Dicha de la misma forma en que se dice que va a llover o que la carne está dura hoy. Como un hecho. Como algo que simplemente era verdad y que no necesitaba más explicación porque quien lo decía llevaba toda la vida sabiéndolo. Y mi bisabuela Dolores nunca volvió a mencionarlo. Nadie le preguntó. Mi madre era demasiado pequeña para entender el peso de lo que significaba esa frase. Y cuando creció lo suficiente como para que le hubiera interesado preguntar, para que hubiera tenido las herramientas emocionales e intelectuales para entender lo que su abuela había dicho aquella tarde en la cocina, mi bisabuela Dolores llevaba años muerta. Así es como las familias entierran sus secretos. No con grandes conspiraciones. No con pactos solemnes de silencio firmados en algún momento dramático. No con decisiones conscientes y elaboradas de que esto no se cuenta nunca más. Sino con silencios cotidianos. Con frases que se dicen una vez y se dejan caer sin recoger. Con la suposición colectiva e inconsciente de que si algo importante hubiera que saber, alguien lo habría contado de verdad, con todas las palabras, con toda la historia, y no a medias en la cocina una tarde cualquiera. Si este tema te está enganchando tanto como a mí me enganchó vivirlo, dale like ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone realmente extraña y realmente concreta. El hombre que me había contactado en la plataforma de ADN se llamaba Roberto. Tenía 58 años. Vivía en Buenos Aires. Era contador de profesión y genealogista por pasión, o más exactamente por una obsesión que había comenzado cuando encontró en el desván de la casa de su padre una caja con documentos que nadie había tocado en décadas. Llevaba 12 años construyendo el árbol genealógico de nuestra familia extendida porque él sí había recibido la historia. Porque en su rama de la familia, emigrada a Argentina a principios del siglo XX, la historia no se había enterrado. Se había transmitido. Con cuidado. Con detalle. Como algo que era importante preservar aunque no se entendiera completamente por qué. Se había transmitido con nombres. Con fechas. Con lugares concretos. Y con un apellido que no era el mío pero que, según los documentos que Roberto llevaba 12 años recopilando con una paciencia que me produce asombro genuino, debería serlo. Un apellido que en el siglo XIX pertenecía a una familia de la nobleza menor de una región del norte de España. Y que en algún punto de ese siglo, un hombre con ese apellido, el hijo menor de esa familia, había tenido un hijo con una mujer que no era su esposa. Una mujer de condición social inferior. Una mujer que se quedó sola con ese hijo. Ese hijo era mi tatarabuelo. El hombre era de familia noble. Y ese hijo nunca recibió el apellido de su padre. Nunca fue reconocido. Nunca existió oficialmente en la genealogía de esa familia. Pero existió. Vivió. Tuvo hijos. Esos hijos tuvieron hijos. Y uno de esos hijos, generaciones después, un domingo de febrero con lluvia, compró un kit de ADN sin ninguna razón particular más que el aburrimiento y una tarjeta de crédito al alcance de la mano. Roberto me mandó el primer archivo comprimido a las 11:15 de la noche. Yo estaba en el sofá con el portátil en las rodillas, con el apartamento en silencio excepto por la lluvia que seguía cayendo afuera y por el ruido ocasional del radiador que hace ese sonido metálico que ya no escucho normalmente, pero que esa noche escuché cada vez que sonó porque estaba en ese estado de alerta en que todos los ruidos son reales y presentes.
Eran 47 documentos escaneados. 47. Actas de nacimiento en papel que en las fotos se veía amarillento y frágil, con letra manuscrita en español del siglo XIX que cuesta entender no porque esté en otro idioma, sino porque la caligrafía de esa época era una disciplina completamente diferente a lo que entendemos ahora por escribir. Letras que se inclinan hacia la derecha, con una uniformidad casi decorativa. Florituras en las mayúsculas. Abreviaturas que no son inmediatamente legibles. Registros parroquiales con el sello borroso de alguna iglesia de algún pueblo que yo nunca había escuchado nombrar. Certificados de matrimonio. Registros de defunción. Y una carta. Una sola carta manuscrita que Roberto había encontrado en un archivo histórico provincial después de 3 años buscándola específicamente. 3 años. Había ido a ese archivo 4 veces en persona, desde Buenos Aires, para buscar esa carta. 4 viajes a España con ese propósito, entre otros. Cuando me lo contó más adelante, en una videollamada donde podía ver su cara, entendí por primera vez lo que significa que alguien esté verdaderamente obsesionado con algo de una forma que no es negativa sino simplemente total. Esa carta era la pieza central de todo. Estaba escrita en el año 1887. La había escrito una mujer. El nombre de la mujer era el apellido de mi tatarabuelo, el apellido que yo no tengo pero que Roberto decía que debería tener, o más exactamente que habría debido tener si la historia hubiera sido diferente. En la carta, esta mujer le escribía a su hermano, que vivía en otra ciudad, contándole que había dado a luz. Que el niño estaba sano. Que el parto había sido difícil, pero que tanto ella como el niño estaban bien. Y que el padre del niño, a quien no nombraba directamente pero describía con suficiente detalle para que su hermano supiera exactamente de quién hablaba, había prometido dar al niño un nombre y una posición. Me quedé leyendo esa frase durante mucho tiempo. Había prometido dar al niño un nombre y una posición. Pensad en lo que significa esa frase. Una mujer escribiéndole a su hermano en 1887, acabando de dar a luz sola, contándole que el padre del niño le había prometido algo. Con la esperanza de que esa promesa fuera real. Con la necesidad de que alguien más supiera que esa promesa existía, como si escribirla y enviarla a alguien le diera más solidez, más probabilidad de cumplirse. Promesa que, evidentemente, nunca cumplió. Porque el niño, mi tatarabuelo, aparece en los registros civiles con el apellido de la madre solamente. Sin apellido paterno reconocido. Sin ninguna mención al hombre que según esa carta era su padre. Sin ningún documento oficial que lo conectara a esa familia, a ese apellido, a esa historia. Como si no existiera ese lado de él. Pasé 4 horas con esos documentos la primera noche. 4 horas intentando leer letra del siglo XIX en la pantalla del portátil, acercándome tanto que en algún momento tuve que recordarme que podía hacer zoom, con el café completamente frío y olvidado en la mesita de al lado y Ernesto, la planta, mirándome desde el estante con su indiferencia vegetal habitual. Hay algo completamente hipnótico en intentar leer las palabras que alguien escribió sobre su propia vida hace 100 y pico años. En intentar descifrar lo que una mujer real sintió mientras escribía esa carta. El miedo que probablemente tenía. La esperanza que claramente tenía también. La soledad de estar contando algo así solo por carta a un hermano que vivía lejos porque no había nadie más a quien contárselo. Esa mujer no sabía que existiría yo. No podía saberlo. Pero en cierta forma me estaba escribiendo a mí también. Me estaba dejando evidencia. Me estaba diciendo, esto ocurrió, yo estaba aquí, este niño existió y su padre prometió reconocerlo. Si estáis viendo esto y nunca habéis buscado vuestro árbol genealógico, os lo digo desde ya, hacedlo. Porque o encontráis historias como esta o encontráis que vuestra familia es absolutamente normal y eso también es valioso saberlo. Suscribíos al canal porque voy a hablar más de todo este proceso. Esto es solo el principio de la historia. El problema con los documentos era que probaban la existencia de mi tatarabuelo. Probaban que su madre era esa mujer. Probaban la carta y lo que la carta decía. Pero no probaban de forma directa, con nombre explícito, quién era el padre. La carta lo describía. Pero describir no es lo mismo que nombrar. Y nombrar no es lo mismo que probar. Roberto, sin embargo, había seguido el hilo durante 12 años con una meticulosidad que yo en ese momento apenas empezaba a comprender. Y había encontrado más. Había encontrado registros de la familia noble en cuestión en esa misma ciudad y en esa misma época. Registros que mostraban que el hijo menor de esa familia había vivido en esa ciudad durante varios años exactamente en el periodo relevante. Que había tenido actividad comercial allí, negocios, relaciones documentadas.
que coincidía geográfica y temporalmente de una forma que era demasiado precisa para ser accidental. Y que ese mismo hombre se había casado con otra mujer 2 años después del nacimiento de mi tatarabuelo. Una boda de la que quedaban fotos, registros eclesiásticos y civiles, y un artículo breve en el periódico local de la época que Roberto había encontrado en un archivo de hemeroteca y que describía el enlace con el lenguaje florido y un poco ridículo que los periódicos del siglo XIX usaban para este tipo de eventos sociales. Una boda que se celebró exactamente 18 meses después de que mi tatarabuelo naciera. El tiempo suficiente para que las apariencias se salvaran. Para que la historia oficial quedara limpia. Para que una mujer sola con un bebé quedara completamente fuera del relato, en ese espacio invisible donde las inconveniencias sociales se colocan para que no molesten a la narrativa principal. Roberto también había encontrado el árbol genealógico completo de esa familia noble. Una familia con un apellido compuesto de esos que en España llevan implícita una historia larga. Con un título menor que había existido durante siglos, aunque para el siglo XIX ya era más ornamental que funcional. Con posesiones documentadas. Con historia. Y con descendientes vivos actualmente. Descendientes que llevaban ese apellido. Que tenían ese árbol genealógico ordenado y documentado. Y que compartían con mi ADN suficiente material genético como para que una plataforma de análisis genealógico nos pusiera en el mismo árbol sin ninguna ambigüedad estadística. Eso era lo que la prueba estaba mostrando. No me había emparentado con Roberto por azar genealógico vago e impreciso. Me había emparentado con Roberto porque Roberto desciende de la misma familia noble de la que desciende el hombre que fue el padre no reconocido de mi tatarabuelo. Compartimos ADN de un hombre que murió en 1923. Un hombre que tuvo 2 familias. Una oficial, documentada, con apellido, con árbol genealógico, con historia transmitida. Una invisible, sin reconocimiento, sin apellido paterno, con una historia que se fue borrando generación tras generación hasta quedar en una sola frase dicha en voz baja una tarde en una cocina por una anciana a su nieta de 8 años. Y yo soy de la invisible. Tardé 3 semanas en escribirle a los otros. 3 semanas mirando un perfil de redes sociales sin hacer nada. Sin moverme. Sin decidir. Roberto me había dado los datos con la naturalidad de quien ha construido un archivo durante 12 años y para quien esa información es simplemente un dato más en un sistema perfectamente organizado. Un nombre. Una ciudad en el norte de España. Un perfil público en una red social que pertenecía a alguien de la generación de mis padres que publicaba fotos de viajes a lugares con mucha luz natural, de una casa de campo con jardín que tenía esa estética particular de las casas que llevan en la misma familia muchas generaciones, y de cenas familiares donde aparecía mucha gente de distintas edades alrededor de mesas grandes. Una familia. Una familia real, visible, con historia y raíces y casas con jardín. Y yo mirando ese perfil desde mi apartamento de 70 metros con Ernesto en el estante. No sabía qué decirles. Ese es el problema más concreto y más humano de toda esta historia. No hay protocolo. No hay guía de buenas prácticas para esto. No existe ningún manual que te diga cómo redactar un mensaje a personas con quienes compartes ADN de un antepasado común que decidió no reconocer a su propio hijo hace más de 130 años. No hay forma correcta de empezar esa conversación que no sea potencialmente incómoda, potencialmente no bienvenida, potencialmente todo lo que temía que fuera. Pensé en no escribirles. Durante esas 3 semanas lo pensé varias veces con seriedad. Pensé que quizás sabía suficiente. Que tenía los documentos, tenía la historia, tenía a Roberto con quien hablar sobre todo esto, y que no necesitaba añadir la complicación de personas reales y vivas que quizás no querían que nadie removiera esta historia. Que quizás era más limpio dejarlo donde estaba. Una historia descubierta, comprendida y archivada. Pero no podía. No podía porque había algo que necesitaba saber que los documentos no podían darme. Necesitaba saber si ellos sabían algo. Si en su lado del árbol había también una frase dicha una vez en voz baja. Si el secreto era solo de mi familia o si era un secreto compartido que ambas ramas habían guardado por separado sin saber que la otra también lo guardaba. Al final lo escribí de la forma más directa y escueta que pude. Me presenté. Dije que me llamaba Marcos, que tenía 34 años, que vivía en España. Dije que había hecho una prueba de ADN y que los resultados me conectaban con su familia a través de una genealogía que había estado investigando. Que tenía documentos que quería contrastar. Que no tenía ninguna intención de reclamar nada ni de causar ningún problema a nadie. Que simplemente quería entender de dónde venía. Ese último punto lo escribí y lo borré y lo volví a escribir 3 veces. Porque es la verdad más simple y más verdadera de toda esta historia.
No tenía ninguna ilusión de que esto fuera a cambiar mi vida de forma material o legal. Nadie me iba a entregar ningún título nobiliario porque los títulos nobiliarios no funcionan así en el siglo XXI y yo tampoco quería ningún título nobiliario. Nadie me iba a compensar económicamente por una injusticia que ocurrió hace más de 130 años. Eso no funciona así. El tiempo no funciona así. Y la verdad es que aunque funcionara así, no habría sabido qué hacer con ello. Quería saber. Solo quería saber. Mandé el mensaje un martes por la mañana, temprano, antes de empezar a trabajar, con las manos más nerviosas de lo que quería admitir y con la determinación de no mirar el teléfono durante el resto de la mañana, determinación que duré aproximadamente 40 minutos cumpliendo. No recibí respuesta ese día. Ni el miércoles. Ni el jueves. Esos 3 días fueron largos de una forma desproporcionada. Me descubrí pensando en ello mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras intentaba ver una serie por la noche y me daba cuenta de que no había seguido nada de lo que estaba pasando en pantalla porque estaba en realidad pensando en si iba a llegar un mensaje o no. Es una sensación extraña esa de esperar algo de personas que no te conocen de nada pero que de alguna forma ya son parte de tu historia. El viernes por la noche, cuando ya estaba asumiendo que no habría respuesta, intentando convencerme de que eso también era una respuesta perfectamente válida y que debía respetarla, llegó el mensaje. Era más corto de lo que esperaba. Decía que mi mensaje les había sorprendido mucho. Que lo habían leído en familia y que habían tenido que hablar entre ellos antes de decidir si responder. Esas 2 frases solas ya me dijeron muchísimo. Habían tenido que hablar entre ellos. Habían necesitado tiempo y consenso para decidir si abrían esta puerta. Lo que significaba que la puerta existía. Que había algo detrás que sabían o intuían que estaba ahí. Decían que no conocían los detalles de lo que yo describía, pero que si tenía documentos les gustaría verlos. Y que si lo que yo describía era cierto, había cosas que su familia tampoco sabía sobre su propia historia. Esa última frase me quedó dando vueltas durante días. Días pensando en que el secreto no era solo mío. No era solo de mi familia. Era un secreto que pertenecía a los 2 lados del árbol de formas diferentes. En mi lado se había borrado casi completamente, reducido a una frase de una anciana que nadie recogió. En su lado existía quizás como una vaguedad, una incomodidad, algo que no encajaba perfectamente en la historia ordenada y documentada que creían tener. Dale like si alguna vez has tenido la sensación de que en tu familia hay algo que no se cuenta del todo. Porque esa sensación, según todo lo que he aprendido en estos meses, es mucho más común de lo que pensamos. Acordamos una videollamada. Tardamos otra semana en organizarla porque los calendarios y los horarios y la incomodidad mutua de 2 familias que se están conociendo en circunstancias que ninguna eligió hacen que todo sea más lento de lo que debería. La persona que había respondido mi mensaje se llamaba Alejandro. Tenía 54 años. Era ingeniero civil. Vivía en una ciudad del norte. Hablaba con esa calma cuidadosa de alguien que elige las palabras con atención no porque sea frío, sino porque entiende que las palabras en esa conversación en particular tienen peso y que el peso importa. Era el nieto del hombre, que era mi tatarabuelo no reconocido. El descendiente directo del hijo legítimo, del hijo que sí fue reconocido, del que sí recibió el apellido. El que existió en los documentos oficiales de una forma que mi tatarabuelo nunca pudo existir. En la videollamada, después de los saludos torpes e inevitables de 2 personas que se encuentran en una situación sin precedentes en sus vidas, Alejandro me dijo algo que no esperaba. Dijo que su abuela, cuando era muy mayor y ya cerca del final de su vida, había mencionado en una ocasión que había existido un niño. Un niño anterior. Que el bisabuelo de Alejandro, el hijo de aquel hombre, había tenido conocimiento de que su propio padre había tenido un hijo antes de casarse. Que ese niño no había sido reconocido. Que era una historia de la que nunca se hablaba porque era una historia de la que avergonzarse más que de la que enorgullecerse. Y que su abuela lo había dicho en voz muy baja, mirando hacia la ventana más que hacia la persona con quien hablaba, y que en la familia lo habían dejado pasar porque su abuela a esa edad a veces decía cosas que costaba seguir y que nadie quería presionarla con preguntas que la turbaran. Me quedé en silencio un momento al escuchar eso. En los 2 lados del árbol. La misma historia. El mismo mecanismo. Una frase dicha una vez, en voz baja, casi para nadie. Y generaciones enteras viviendo a ambos lados de un secreto que ninguna de las 2 familias tenía completo. Necesito ser honesto con vosotros sobre algo que tardé en admitirme a mí mismo. Durante las primeras semanas de todo esto, desde que Roberto me mandó los primeros documentos y empecé a entender lo que estaba mirando, había estado cargando con una narrativa. Una narrativa específica que tiene mucho peso cultural y mucho atractivo emocional.
La narrativa del heredero secreto. Del linaje oculto. De la sangre noble que existe aunque nadie la haya reconocido. Del descendiente que descubre su verdadero origen y que de alguna forma eso lo completa, lo explica, lo eleva. Es una narrativa poderosa. Es la narrativa de miles de novelas y películas y series y cuentos que todos hemos consumido desde pequeños. El príncipe que no sabe que es príncipe. El heredero que vivía sin saberlo. El descubrimiento del origen que lo cambia todo. Y yo, sin ser completamente consciente de ello, estaba disfrutando de esa narrativa. Estaba dejándome llevar por ella. Cuando le contaba la historia a mis amigos cercanos en esas primeras semanas, la contaba con un punto de épica que en el fondo no era completamente honesto. La contaba como si me hubiera pasado algo extraordinario que me hacía diferente de alguna forma que importaba. Y entonces una noche, solas en el apartamento con Ernesto mirándome desde el estante como siempre, me paré. Me paré y pensé en la mujer real que había escrito esa carta en 1887. No en el hombre noble. No en el título. No en el apellido que no tengo. En ella. En lo que significaba ser esa mujer en ese momento histórico concreto. En lo que significaba tener un hijo sola en 1887, sin reconocimiento paterno, en una sociedad que tenía formas muy concretas y muy duras de tratar a las mujeres en esa situación. No era un inconveniente menor. No era una complicación social manejable. Era una marca que definía completamente lo que podías hacer con tu vida, dónde podías ir, con quién podías relacionarte, qué futuro tenías disponible para ti y para tu hijo. Y aún así lo tuvo. Lo crió. Ese hijo creció y tuvo sus propios hijos. Y esos hijos tuvieron los suyos. Y en algún punto de esa cadena, generación tras generación de gente que fue construyendo vidas con lo que tenía disponible y sin la parte de la historia que habría podido darles algo más, llegué yo. No heredé un título. No heredé un apellido. No heredé ninguna posición ni ningún privilegio. Heredé el resultado de las decisiones de una mujer valiente que eligió sacar adelante a su hijo en circunstancias que yo, sentado en mi apartamento de 70 metros cuadrados con calefacción central y conexión a Internet, no puedo imaginar completamente. Y eso, cuando lo entendí de verdad, fue mucho más significativo que cualquier narrativa de nobleza oculta. Si seguís este canal, ya sabéis que intento ser honesto con las cosas que aprendo. No solo con las que quedan bien en un vídeo. Suscribíos si queréis seguir viendo contenido así. Y dale like si esta reflexión os ha hecho pensar en vuestra propia historia familiar de una forma diferente. Alejandro y yo hemos seguido hablando. No somos amigos íntimos. No podríamos serlo de la noche a la mañana, no porque no queramos, sino porque la amistad genuina se construye con tiempo y con experiencias compartidas y nosotros llevamos unos meses y una historia compartida que ninguno eligió. Pero hemos seguido hablando con una regularidad que a ambos nos ha sorprendido un poco. Me ha mandado fotos. Fotos antiguas de su familia, escaneadas con cuidado, algunas con los bordes deteriorados y las caras con esa expresión seria y un poco rígida de todas las fotos de esa época donde posar significaba quedarse completamente inmóvil durante varios segundos mientras la máquina hacía su trabajo. Entre esas fotos hay una del hombre. Del hombre. Del que fue el padre no reconocido de mi tatarabuelo. Una foto de estudio de finales del siglo XIX, bien vestido, con el bigote cuidado y los ojos mirando directamente al objetivo con esa seriedad que no sabe si es carácter o simplemente convención fotográfica de la época. Lo miré durante mucho tiempo. Busqué parecidos. Es lo que uno hace en esas situaciones, busca algo de sí mismo en la cara de alguien que de alguna forma es familia. Busca el mentón, la forma de las cejas, algo en la línea de la mandíbula que diga, sí, de aquí vengo también. No encontré nada claro. 4 generaciones mezclan mucho. Pero tampoco pude descartarlo del todo. No siento que sea familia en el sentido emocional. No siento conexión afectiva con un hombre que murió décadas antes de que yo naciera y que tomó una decisión que marcó generaciones. No siento ni admiración ni resentimiento elaborado. Siento algo más tranquilo y más ambiguo que cualquiera de esas cosas. Siento que es parte de mi historia. Y eso es suficiente. Han pasado 11 meses desde aquel domingo de febrero con lluvia. 11 meses desde que compré un kit de ADN por aburrimiento y sin ninguna expectativa particular más allá de saber si era un 2% irlandés. Ernesto sigue en el estante. Yo sigo trabajando en diseño gráfico mayormente en pijama hasta las 12. El apartamento sigue siendo de 70 metros cuadrados y la ciudad sigue siendo mediana y el café sigue siendo lo primero que preparo por la mañana. Todo eso es igual. Y al mismo tiempo no lo es.
En estos 11 meses he aprendido a leer documentos del siglo XIX con una fluidez que no habría imaginado posible cuando vi el primer archivo de Roberto y no entendía prácticamente nada de lo que la caligrafía intentaba decirme. He aprendido a navegar archivos históricos provinciales, que son lugares extraordinariamente silenciosos donde la gente trabaja con guantes de algodón blanco y habla en voz muy baja como si el volumen normal fuera una falta de respeto hacia los documentos. He pasado horas en videollamadas con Roberto, que sigue siendo la persona más apasionada por la genealogía que he conocido en mi vida y con quien ahora tengo una relación que no sé exactamente cómo clasificar pero que es real y que valoro. He tenido conversaciones con mi madre que no habríamos tenido de otra forma. Conversaciones sobre mi bisabuela Dolores, que murió antes de que yo naciera pero de quien mi madre guarda recuerdos que son fragmentados y vívidos a la vez, como suelen ser los recuerdos de infancia de las personas importantes. Conversaciones sobre lo que significa una familia. Sobre qué partes de una historia se cuentan y qué partes se guardan, y si guardar es lo mismo que mentir o si es una forma diferente de proteger que tiene su propia lógica, aunque no siempre su propio mérito. Mi madre dice que guardar no es mentir. Que hay historias que se guardan no para engañar, sino porque contarlas haría daño sin reparar nada. Que Dolores guardó lo que guardó porque vivir con ello era bastante y cargarlo además con palabras no habría cambiado nada para nadie. Yo entiendo esa lógica. No estoy completamente de acuerdo con ella. Pero la entiendo. He aprendido algo sobre cómo las historias sobreviven que no habría aprendido de otra forma. Las historias sobreviven en los silencios tanto como en las palabras. A veces más. Una frase dicha una vez, en voz baja, por una mujer anciana a su nieta pequeña en una cocina en algún momento de hace décadas, sobrevivió sin ser repetida, sin ser elaborada, sin ser entendida, sin que nadie la recogiera conscientemente. Y sin embargo estaba ahí. Guardada en la memoria de mi madre como algo que quizás no era importante, pero que tampoco había manera de olvidar del todo. Como una piedra pequeña que se queda en el zapato y que no duele pero que está ahí. Las historias quieren contarse. Encuentran la forma. A veces tardan generaciones. A veces necesitan tecnología que no existía cuando la historia ocurrió. A veces necesitan a alguien en Buenos Aires que lleve 12 años construyendo un archivo por pura pasión y a alguien en un apartamento de 70 metros un domingo de febrero que compre un kit de ADN sin saber exactamente por qué. Pero encuentran la forma. Eso es lo que más me ha quedado de todo esto. No la nobleza. No el apellido que no tengo. No la genealogía documentada ni el árbol que ahora conozco mucho mejor que hace 11 meses. Sino eso. La certeza de que las historias encuentran la forma de contarse si se les da suficiente tiempo. Y que a veces el trabajo de contar una historia que lleva generaciones esperando le toca a alguien que no la buscaba y que no estaba preparado para ella, pero que de todas formas la recoge. No soy de la realeza en ningún sentido que importe legalmente, socialmente o de ninguna otra forma práctica. Tengo el apellido que tengo. Vivo la vida que vivo. Pago mis impuestos y mi alquiler y el seguro del coche y las facturas de luz y todo lo demás que constituye ser adulto en el siglo XXI. Nada de lo que descubrí cambia nada de eso. Pero sé de dónde vengo. Sé que hay una mujer de 1887 al principio de una cadena que termina en mí. Una mujer que se llamaba con el apellido que debería ser el mío y que tuvo un hijo sola y que escribió una carta a su hermano contándole que el padre del niño había prometido reconocerlo. Una mujer que probablemente esperó durante meses o años que esa promesa se cumpliera. Y que en algún momento dejó de esperar y simplemente siguió hacia adelante porque era lo único que podía hacer. Sé que ese hijo creció. Que tuvo una vida. Que tuvo hijos. Que en algún punto la historia del origen se fue borrando no porque nadie la quisiera, sino porque cargarla era pesado y el futuro requería energía, y era más útil mirar hacia adelante que hacia atrás. Sé que Dolores, mi bisabuela, lo sabía. Y que lo dijo una vez, en voz baja, en la cocina, y que nadie lo recogió porque nadie estaba preparado para ello en ese momento. Sé que Alejandro existe y que vive en el norte de España y que de vez en cuando me manda un mensaje cuando encuentra algo nuevo en los archivos de su propia familia que tiene relevancia para los dos. Sé que Roberto existe y que tiene un archivo genealógico que ya supera los 800 documentos y que no tiene ninguna intención de parar. Y sé que yo existo. Que soy el resultado de una cadena larga de decisiones tomadas por personas que no me conocían pero que, de alguna forma, me produjeron. Que soy el último eslabón visible de algo que viene de muy atrás. Y que después de mí vendrá más, aunque yo no pueda saber qué forma tendrá. Hay algo en eso que me hace sentir menos solo de una forma que es difícil de explicar con precisión pero que es completamente real. Si habéis llegado hasta aquí, gracias. De verdad. Esto no fue sencillo de contar porque hay partes de esta historia que todavía estoy procesando y probablemente seguiré procesando durante tiempo.
No tengo todas las respuestas. No sé qué hacer con todo lo que encontré más allá de haberlo encontrado y haberlo contado. Pero creo que a veces eso es suficiente. Dale like si esta historia te llegó de alguna forma. Si te hizo pensar en tu propia familia, en los silencios de la gente que te precedió, en las preguntas que nunca hiciste o que hiciste y no obtuviste respuesta. Suscríbete si quieres seguir viendo contenido así. Tengo más historias que contar. Hasta el próximo vídeo.